Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana, que en el día de hoy tiene como invitado especial al Premio Nacional de Literatura Mateo Morrison para hablar sobre el tema de la relación entre ética y literatura y el compromiso social del escritor. Mateo, Mario, bien, hola. Saludos, buenas. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en este espacio para reflexionar desde la ética, dimensiones tan importantes dentro de nuestro quehacer personal, dentro de la reflexión, dentro de la academia. Hoy vamos a hablar de la literatura, del quehacer literario, muy importante, y desde la literatura también los valores y principios y formas de vida que se nos transmite. Así es. Bienvenido, profesor. No, muy contento de poder estar con ustedes aquí y de hablar de un tema que ha generado tantos debates, tantos diálogos, la relación y la misma responsabilidad ética, la diferencia esencial entre la creación artística, el razonar, el pensamiento por un lado, los sentimientos por otro, y ya la obra literaria como una plasmación de ese conjunto. Qué bueno, vamos a iniciar, Mateo, inmediatamente por ese primer punto que tú señalaste. Entrando de una vez inmediatamente en materia. Así es. Ha habido un debate histórico entre los escritores y los que reflexionan sobre el arte, sobre el hecho de si el escritor tiene un compromiso, ¿no? Por el hecho de ser escritor, un compromiso social. ¿Tiene o debería tener? O debería tenerlo, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, escritores que sostienen que no, que el compromiso del escritor es básicamente con su arte y que si tiene un compromiso lo puede tener como ciudadano, pero no por el hecho de ser escritor. Pero hay otros que hablan de que no, que el escritor, por el hecho de ser escritor, también tiene una responsabilidad, porque en cierto sentido también es un generador de modelos o de paradigmas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es la siguiente. Ese debate depende cómo se enfoque. Hubo un periodo donde el enfoque de carácter sociológico, a partir de ideas del realismo socialista o del realismo social, planteaban la necesidad de una responsabilidad del escritor que incluyera el contenido de la obra, que incluyera el compadre. Se habló incluso de los reflejos de Pavlov y de toda esa teoría. Sin embargo, eso ha sido sometido a debate desde el mismo momento y desde ahora. Y ese debate ha producido, por ejemplo, obras como El escritor y su fantasma, de Ernesto Sábato, donde Ernesto Sábato plantea toda la complejidad de un autor que señala que no es responsable ni siquiera de la misma novela, ni siquiera del mismo texto que escribe, que lo va guiando. Hay respuestas desde el país de Juan Isidro Jiménez Grullón, por ejemplo, que ganó un premio importante en Venezuela con un ensayo que se llama así, El Antisábato. Naturalmente también Sábato partía de muchas concepciones existencialistas del planteamiento del compromiso sartreano, que tuvo una gran influencia en diversas generaciones, y en la de nosotros, que éramos poetas de posguerra, estábamos muy influidos por el compromiso social. Estábamos muy influidos por esos planteamientos, sobre todo de los planteamientos marxistas, sobre el tema, y sobre todo del auge en ese momento de la sociología. Yo mismo, ahora se cumplen 200 años del aniversario de Dostoyevsky, y yo mismo llegué a escribir Crimen y Castigo desde la sociología jurídica, a partir de una serie de planteamientos. Porque si leemos Crimen y Castigo, el que no entiende la complejidad del mundo literario y de la creación, acusaría a Dostoyevsky de estar justificando un crimen, o acusaría a Nabokov en su obra Lolita de estar auspiciando una violación a una niña, o de las últimas, quizás la última publicación de García Márquez sobre la puta triste, estaría pensando que García Márquez con esa obra está fomentando el irrespeto a la mujer y contra. Sin embargo,
la literatura tiene una autonomía y la ha tenido siempre con respecto al decir. Una cosa es un planteamiento histórico o periodístico y otra es la literatura donde realidad y ficción se mezclan, donde la creatividad del autor puede producir obras fundamentales y no necesariamente direccionado hacia un objetivo concreto, hacia un público. No es una cuestión pedagógica necesariamente, aunque hay buena literatura escrita en esa dirección. Sí. Hay buena literatura escrita en esa dirección. direccionada hacia un... Pero no necesariamente Está atado. está totalmente atado, porque la ética del escritor debe tomar en primer lugar en cuenta la libertad. La posibilidad, sin la libertad, sin esa posibilidad de la creatividad y de la libertad, no se hubieran escrito obras fundamentales. Hay un trabajo de la escritora española Rosa Montero, titulado La loca de la casa, que es un trabajo sumamente importante, a mi juicio, donde trata ese tema de la realidad en la obra literaria y la ficción. Lo toma de un verso de Santa Teresa de Jesús, de que la imaginación es la loca de la casa, es capaz de desbordarlo todo y salirse de lo normal, de lo real, de lo lógico. Y ayudarnos a soñar mundos diferentes. Mundos diferentes. Entonces, todo ese proceso que ha ido trayendo como consecuencia desde la invención de la escritura, en poesía, en teatro, en novela, en textos, para decir un término todavía más general, nos lleva a la conclusión de que no hay una relación directa o necesaria entre lo que se escribe y lo que se quiere plantear. No tiene un carácter necesariamente pedagógico, tiene un carácter a veces de provocación, de provocación de los sentidos y de provocación de las mismas ideas. Algunas obras, algunos textos poéticos, por ejemplo, El barco ebrio de Rimbaud, es uno de los grandes monumentos escritos por un muchacho a los 16 años, 17 años tenía Rimbaud cuando escribió El barco ebrio. Es todo un desafío a lo que es posible hacer con la creatividad y con la poesía en un mundo prácticamente surreal. Pero ahora, profesor... Y a propósito de surreal, precisamente el movimiento surrealista surge como movimiento de vanguardia en contradicción con eso. Ahora, ¿qué sucede? Una cosa, y me excusa que lo que... No, tranquilo. Una cosa es eso con respecto a la obra, y otra cosa es que el autor, como nosotros creímos cuando comenzamos a escribir La generación de posguerra en la República Dominicana, era que necesariamente nuestros poemas, nuestros textos literarios, nuestros cuentos, tenía que ir en dirección a oponernos a lo que entendíamos que era el mal y a defender lo que entendíamos que era el bien. Y por eso cuando íbamos a la lectura de poemas, los poemas más aplaudidos eran los poemas más ligados al problema del compromiso político, los poemas más, porque era un momento concreto que estaba viviendo el país y ese factor pesaba mucho. No, pero aún así, desde esa perspectiva, toda obra transmite una serie de, digamos, pensamientos, plantea, ¿no? Claro. Y entonces, de hecho, detrás de cualquier actividad humana hay una responsabilidad, o sea, hay algo también que tiene ciertas implicaciones, implica una cierta responsabilidad. Se podría decir que el autor y quien crea la obra literaria también tiene una responsabilidad frente al contexto social en que se mueve, ¿no? Claro, tiene una responsabilidad frente al contexto social en que se mueve. No necesariamente tiene que ser una responsabilidad de carácter político o partidista, sino una responsabilidad lo social. Que transmite. Y si lo que transmite, las ideas que plantean, realmente tienen esa responsabilidad. En nuestra América, por una serie de factores, muchos de los intelectuales eran también políticos, o fueron presidentes, Sarmiento, Rómulo Gallego, Juan Bosch, o sea, que eran al mismo tiempo, escritores al mismo tiempo eran políticos, presidentes, algunos fueron senadores, entonces había un gran peso de eso, de la vida política y cotidiana con respecto a la obra. Naturalmente, con el nacimiento del boom que va después de la
de lo que llamamos la novela de la tierra, que trataba generalmente de los temas rurales y de las luchas sociales en el ámbito rural. Doña Bárbara, por ejemplo, de Rómulo Gallego, las obras de Bosch o otros autores. Con la llegada del boom latinoamericano y aún antes con algunos autores, más se acercaron a una búsqueda de múltiple con la literatura norteamericana, con autores como William Faulkner, que daban mayores posibilidades, no solamente de un proceso directo y objetivo, sino de una cuestión muy compleja, donde ya las voces eran múltiples. Sí, no era solamente un narrador, que era casi un dictador en la novela y la obra, sino que las voces eran múltiples. Sí, la diversidad y eso paradójicamente, yo tuve el honor de ser invitado a una cena que se le ofreció a Carlos Fuentes, cuando era el presidente Fernández, y bueno, y me invitaron a ese grupo que estaba ahí, y yo comenté un poco eso y le decía que aunque todos ellos eran revolucionarios y estaban con la revolución cubana, pero su mayor influencia era de escritores norteamericanos como William Faulkner y John Dos Passos. No porque ellos no iban a continuar el mismo compromiso, sino que lo iban a hacer de una forma diversa, múltiple, más rica quizás, buscando otro modelo, buscando por ejemplo a Kafka, que cuando García Márquez un día leyó por primera vez a Kafka, dijo, pero se puede escribir así, qué bueno, porque eso ampliaba la imaginación, la creatividad, la posibilidad de nuevos mundos, el sueño y todo eso. Pero pienso que sí, que el autor, y eso lo confirmo, tiene una responsabilidad ética y tiene una responsabilidad con la sociedad, no solamente en la obra, sino como ciudadano. Naturalmente, ahí se nos puede hacer un poco complejo el proceso si nosotros, por ejemplo, partimos de la experiencia de la obra literaria de Jorge Luis Borges, sea en su cuento, en su ensayo o en su poesía. Entonces lo vamos a comparar con su conducta ciudadana cuando llegó un día hasta alabar a Pinochet o cuando alabó esa cuestión. Bueno, pero su obra literaria no pierde valor por eso, ni siquiera pierde valor en algunos aspectos sociales cuando él trata el tema nacional de Buenos Aires, de Argentina, en sentido general. O sea, en ese sentido, interesante ese último aspecto que ha señalado, porque ahora mismo hay el desarrollo de algo que se llama la cultura de la cancelación, ¿no? Que es juzgar muchas veces inclusive a los artistas en función de sus vidas personales, y a veces entonces se tiende a descalificar o a querer descartar una obra en función de que el individuo, pues como tal, pues no sea precisamente un ciudadano ejemplar, ¿no? Precisamente, y entonces hay personas que son capaces de decir, bueno, yo no leo a Borges, yo no leo a Vargas Llosa por tal cosa, por Dios. Eso es más complejo el problema de la literatura, es más complejo el problema de la creación artística, no es tan sencillo ni tan directo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la obra de otro argentino, de Julio Cortázar, que sí asumió hasta el final una actitud militante, militante desde el punto de vista político y avanzado, vamos a encontrar tanto la obra de Borges como la obra de Cortázar en dos espacios de significación de la literatura contemporánea. Ahora, si yo tuviera que aconsejarle a una joven poeta, o narrador o dramaturgo, yo trataría de decirle que es bueno estar en armonía con lo que uno entiende que son los valores fundamentales de la sociedad, la posibilidad de la lucha contra la desigualdad, contra la discriminación, contra todos los factores que casi afectan cualquier desarrollo de una sociedad en términos positivos. Entonces yo le pediría eso, pero tampoco voy a dejar de leer sus obras, si no hacen eso. Le voy a dar un valor literario a lo que lea. Aunque siempre me gustaría que los autores, para quedarme en el plano nacional, fueran como Pedro Mir, como Pedro Enrique Ureña, o quizá como Juan Bosch,
donde yo creo, o Manuel, donde yo creo que están juntos, la ética y la estética. A mí me gustaría esa armonía, claro, sí, en una obra literaria, en un autor. Exacto. Creo que ha sido bien claro de que tú estás de acuerdo de que el escritor, digamos tú, sí, de tu perspectiva, sí, tu opción sería ese vínculo, sí, pero que no tiene que haber esa relación necesaria ni tenemos que exigírselo. Al fin y al cabo, el escritor tiene, digamos, como cualquier ciudadano, esa opción es subjetiva. Él puede optar por ello o no, como cualquier otro. Yo creo que también lo que plantea el profesor Morrison está ligado no tanto como a la persona y la opción personal exclusiva del autor, sino sí, más bien si la obra transmite o no los valores a que aspira la sociedad. Sí, las dos cosas, porque yo me referí a ese aspecto, pero también me referí al hecho de la persona, de la actitud ciudadana, sí, que es distinta. Sí. De su compromiso fuera de la, claro, de la acción creativa de la ¿qué obra? Genera el famoso debate Sartre-Camus? Es lo que genera el gran debate de que eran grandes amigos y sí, terminó con una polémica significativa. ¿Qué es lo que genera el debate? Precisamente eso. Sí, sí. Es el tema del debate, Sartre-Camus es precisamente ese. Es lo que el compromiso, es que Sartre plantea que con el hombre rebelde, Camus se sale de lo que entendía que era la ética y el compromiso. El deber del escritor. El deber del escritor, como yo decía, y eso genera totalmente una reacción de Camus diciendo que no, que ese compromiso es con la obra, que ese compromiso es con la obra, no como ciudadano. Entonces, ese interesante debate nos lleva a nosotros a la conclusión o a la reflexión de que, por un lado, está el autor, que puede ser coherente con las ideas que expresa en una obra, o puede no serlo, o puede ser un ciudadano, como hablábamos, bueno, Sarmiento y su obra, bueno, que Facundo llegó a ser presidente, Martí y su obra, y su compromiso con su obra, y otros autores en América. Pero son dos niveles que tenemos que ver. La relación escritor-obra y la coherencia de esas ideas con esa obra. Y, por otro lado, la condición de ciudadano del escritor con relación a su vida y con su obra, que ya hablamos de los contrastes que pueden existir, y uno de los modelos que casi siempre se menciona es a Jorge Luis Borges, ¿verdad? Pero también se puede mencionar en otro sentido a Julio Cortázar, y también se puede mencionar a Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que estaban juntos en la misma concepción ideológica con relación a la Revolución Cubana y otros movimientos en América, y que termina precisamente con una contradicción entre ambos que se van por caminos distintos. Profesor, déjenos cortarle ahí, es muy emocionante estar con el profesor aquí Morrison para hablar de todos estos autores y obras que nos ayudan a reflexionar sobre la vida y la vida en general y desde la ética también. Así que no se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve. Hola de nuevo, seguimos en su espacio de Ética TV, abordando el tópico de ética y literatura, el compromiso social del escritor, con el Premio Nacional de Literatura Mateo Morrison. Mateo, en el segmento anterior hablábamos de esa relación que, como tú dices, no tiene que ser necesaria entre la ética y la literatura, o entre, digamos, lo que es un escritor, su compromiso con la creación de formas, que no necesariamente tiene que ser también un compromiso social y político, que tiene que estar vinculado a ello, pero que también están estos escritores que, además de ser creadores de formas literarias, de nuevos estilos, también muestran una sensibilidad social, ¿no? Y en el segmento anterior tú habías ya mencionado algunos de esos escritores, ¿no? Como Juan Bosch, ¿no? Entre otros. Entonces me gustaría que retomáramos ese punto. Sí, pero previo a que entre eso, algo que acaba de decir Leonardo, que a mí me gustaría así como colocarlo delante de la mesa. Realmente no son necesarias. Desde el punto de la vista de la ética, no son obligatorias.
pero éticamente son exigibles. Sí, Ya, pero ya. totalmente. Un poco para que, Claro, es como para correcto, que, para es que correcto. la audiencia también entienda cómo estamos dialogando Ajá. esto. O sea, no es obligatorio. Ajá. Ahora, si usted como ciudadano, como persona, cualquier actividad que emprenda en la vida, Sí. no es obligatorio desde el punto de vista Pero por lo menos es deseable. Sí. es deseable, y si quiere vivir responsablemente con la Sí. consecuencia que implica cada acto, entonces se lo piensa y lo plantea como una obligación ética o moral. Sí, Así es. es interesante y, No, ya- yo y voy a seguir precisamente ese idea antes de que continúe, porque por ejemplo podemos pensar el caso de un escritor que mantiene un silencio con respecto en una dictadura, ¿no? Sí. Y perfectamente, ¿no? O que sus obras la justifican, O que las obras se las justifican. por las ¿ves? ideas que transmite. Sí, sí. O por lo que no transmite, Sí. o distrae, Sí. porque hay también obras que pueden ser distractoras de todo un contexto en el que se encuentran. Así Díganos es. usted. Cuando la dictadura de Trujillo cumplió 25 años, se hizo un libro que se llama El árbol simbólico. Era un homenaje a Trujillo. Era un homenaje a Trujillo. Y entonces visitaron a algunos de los poetas y le dijeron, caramba, usted no se ha inspirado todavía en Trujillo. Y se inspiraba porque que no se inspiraba Ajá. podía irle muy mal. Ese libro está ahí. Ese libro está ahí. Es un libro de compromiso con Trujillo, aunque sea obligatorio, aunque fue presionado. Hubo uno de esos poetas que no fue incluido en el libro. No le pidieron información, no le dijeron que se iba a hacer. Y él, sumamente preocupado, dijo, pero ¿por qué me dejan fuera? Ahora Trujillo creerá que yo soy su enemigo. Ajá. Y hizo 50 poemas Trujillo, 50 obras. O sea, eso le digo porque tiene que ver mucho la relación del escritor con el poder. Ajá. El escritor en momentos de dictadura o de democracia como Sí. hemos vivido en la República Dominicana. Entonces, a mí me costó bastante en un tiempo decir esto que voy a decir ahora, porque nosotros, Norberto Jens, Andrés L. Mateo, yo y otros poetas de mi generación, estaban muy involucrados en el problema político social y en la adhesión a las ideas socialistas. Por tanto, nuestras obras poéticas pretendían ser un estímulo a eso, o un estímulo a la lucha contra, Al compromiso contra la sociopolítico. opresión. Hoy, yo me atrevería a decir que el primer compromiso que tiene el escritor es con su obra, es con la escritura, es con el lenguaje, con la capacidad de crear mundos, lo cual no significa que se puedan hacer ambas cosas. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos para mí que yo creo que son muy válidos. En la Guerra Civil Española se escribieron muchísimos poemas en la defensa de la República, muchísimos poemas. Hubo hasta el Congreso Antifascista, donde fueron escritores de diversas partes del mundo a solidarizarse con la República en España. Ahí fue Pablo Neruda, César Vallejo, Octavio Paz, Nicolás Guillén y todo. De ahí, de ese periodo salieron dos poemas, que se llama España aparta en este cáliz, de César Vallejo, y España en el corazón, de Pablo Neruda. Esos son dos poemas sumamente politizados, pero son dos poemas artísticamente de extraordinario valor. O sea, se lograron ahí las dos cosas. Cuando no se logra y es políticamente comprometido y artísticamente débil, lo que termina siendo un panfleto. Pero esos dos poemas, esos dos libros, de esos dos autores, a mi juicio, tienen la equivalencia de la Guernica de Picasso, que también fue en ese periodo de la República. O sea que, integra lo bello o sea que se puede y el compromiso. tener un compromiso, tener unas ideas, tener unos criterios, expresarlo ahí, pero hacerlo desde el punto de vista literario con la mayor exigencia posible. Lo cual no quiere decir que exigencia es complejidad. A ver, porque si un autor es fundamental, es Machado, y qué directo es, que permite que hasta Serrat le ponga música a su poesía. Yo no estoy hablando de complejidad del lenguaje, estoy hablando de eficiencia del lenguaje, de capacidad de lograr artísticamente lo que uno se propone, y entonces ahí están las ideas. Pero si hay una obra que no tiene ese contenido, pero logra en pintura, en música, en poesía, en novela, en teatro, logra una concreción de valores significativos en el plano artístico,
no la vamos a despreciar porque no tiene las ideas que nosotros concebimos desde el punto de vista social. Entonces, en la República Dominicana, desde el punto de vista de cualquier análisis que hagamos de los escritores y las diversas épocas, nos vamos a dar cuenta que ha estado asignada por momentos de nuestra accidentada vida política y social, sí, donde o se está de un lado o se está del otro. Sí. Por ejemplo, en la Guerra de Abril, un poeta de la dimensión de Manuel Rueda, bueno, no estaba integrado y hizo su obra, sí, sí. Un poeta como Antonio Fernández Spencer, que era un militante de la contrarrevolución, también hizo su obra. Sí. Como autores, como Abelardo Vicioso, Pedro Mir y otros, Miguel Alfonseca, René de Risco, entonces hicieron, Máximo Avilés Blonda, hicieron el manifiesto apoyando a la lucha, a la revolución de abril. Pero eso se ha dado, hablamos ya de la época de Trujillo, pusimos ejemplo, hablamos de la revolución de abril, hablamos que en un momento determinado se había difundido tanto las ideas socialistas y del socialismo y de los criterios de adhesión, que llegó un momento en que un movimiento de jóvenes entendió que había que darle más énfasis al problema formal y alejarse un poco de lo que él entendía que es el panfletarismo, y surge una generación, que es la generación del 80, con otros criterios desde el punto de vista de la poesía que hacía de Poquera, o los poetas que salían, como Miguel Alfonseca y René Rico, que al caer la dictadura de Trujillo salían de la ergástula del tirano. Entonces salían de la cárcel y ¿qué iban a escribir? Su objetivo central en su cuento era reflejar esa realidad. Pero si nos vamos más atrás, también lo vamos a encontrar en los autores que escribieron durante el periodo de Ulises Geró, recogido en una obra de Emilio Rodríguez de Mauricio, donde recoge un conjunto de textos. O vamos a irnos más atrás, vamos a ver el periodo de la Restauración y los textos de Rodríguez Ojillo, del poeta Rodríguez Ojillo, que fue un poeta durante ese periodo. O vamos todavía más atrás, donde Juan Pablo Duarte escribe poemas dedicados a la lucha por la independencia y dedicados a cómo fue el destino de los que él entendió que salvaron al país o hicieron la independencia y terminaron exiliados o fusilados. O sea que en nuestros países, y en particular en nuestro país, la literatura, el cuento, la novela, el teatro, el ensayo, ha estado muy ligado al problema social, al problema político. Como compromiso. Ahora, yo tengo una pregunta, profesora. Una pregunta para virar el esquema. Nosotros hemos dicho que no necesariamente hay una vinculación entre la obra artística con el compromiso social. Entonces, y que el primer compromiso es del autor es con su obra. Ahora bien, es que puede haber una obra bella, pero también encaminada a unos valores que sean injustos. Me pregunto desde ese punto de vista. Pero claro, ¿cómo pudiera usted por ejemplo, cuánto sufrió Nabokov cuando publicó su novela? Y él mismo decía, pero me están atacando como si fuera... Venezuela no entiende que es una novela. O como yo le dije, el ejemplo de García Márquez con Las putas tristes. U otros autores que yo vi ensayos y artículos que decían que como García Márquez ya al final de su vida terminaba promoviendo eso, y lo leí por varios artículos y todavía en estos días veía un debate sobre ese tema, pero también los que le escribieron, por ejemplo, a Trujillo, o quizás a Hitler, o quizás a Mussolini, o quizás la relación, pudieron hacer una obra, y hay obras de mucho valor, escritas a dictadores, escritas a momentos de la humanidad que nosotros llamaríamos con el avance de los contravalores.
Sí, bueno, de hecho es una experiencia que yo creo que es afín a todas las artes. Por ejemplo, estoy pensando en uno de los grandes clásicos del cine, El nacimiento de una nación de Griffith, es una obra racista. Racista. Y es una de las otras grandes obras de ese periodo sí, era racista, sí. Lo que el viento se llevó. Sí, también. Sí. ¿Cómo acoger y cómo plantear dentro de la ciudadanía este tipo de obras que al mismo tiempo pueden ser provocativas y provocadoras? Exacto. Para luego hacer una reflexión? Exacto. Hacer una reflexión que nos ayude a nosotros a plantear los elementos que pueden ser cuestionables y los elementos cuestionables en tanto que nos ayude a vivir bien y a plantear. Mira, lo fundamental es fomentar la lectura, que la gente lea en forma crítica, porque si la gente lee en forma crítica, no hay nadie que pueda convencerte, porque la obra sea buena, de defender el crimen, defender los antivalores, defender la deshonestidad, defender eso. Era un punto eso tiene mucho que ver con la capacidad y la conciencia que se pueda tener a través de la lectura en un país, en una etapa determinada donde la mayor parte de la gente sea analfabeta o semianalfabeta o no puede interpretar un texto, evidentemente que va a ser muy difícil que pueda tener una visión crítica de ese texto. Es un punto muy importante. Aquí ya estamos hablando sobre el problema ya de la sensibilidad y del compromiso del lector, no del escritor. Sí, porque no hay escritor sin lector. Sí, exactamente, ¿no? Entonces hacemos mucho hincapié con frecuencia en el escritor, pero también olvidamos esa otra cara, ¿no?, de la moneda. Sí. Y evidentemente la cuestión, por ejemplo, para una sociedad democrática no se resuelve con prohibir escritores que digamos, sus obras entendemos que no son éticamente deseables, sino que lo que debemos es fomentar la discusión y la criticidad sobre esas obras. Sobre esas obras. No solamente porque caeríamos en un aspecto selectivo de censura. Que lo hacen la dictadura o de derecha o de izquierda, la dictadura al fin. Una censura. Una censura de que, bueno, lo que se debe leer en la escuela es esto. Exactamente. Lo que se debe leer es lo otro. Sí. Entonces nosotros estamos planteando una actitud más abierta. Sí. Que avancemos en la lectura crítica, en la posibilidad de que se pueda leer con libertad. Que se enseñe a leer correctamente. Yo lo digo porque cuando se habla de que se enseñe la Biblia en República Dominicana, que se coloque como libro de texto, si se pensara que previo a colocarlo como libro de texto hay que saber leerla. Y que leerla implica una actitud crítica para libros que transmiten algunas historias y comportamientos que desde el punto de vista ético y religioso son cuestionables, pero que hay que leerlo desde el prisma de la criticidad y de la hermenéutica, de utilizar una buena hermenéutica y una buena comprensión del texto en su contexto y en la relación a la comunidad a la que se escribe, toda esa dimensión que hay que tomar en cuenta cuando se lee una obra. Así es, todas esas dimensiones, porque de lo contrario se crea totalmente, lo que se va a crear a los y las estudiantes una gran confusión. Sí, así una gran confusión. Sí. En acento, ya que estamos adentrándonos en el tópico de la lectura, se inició un debate hace unos meses sobre el problema de la lectura en República Dominicana. Sí, yo y bueno, diferentes intelectuales plantearon su postura con respecto a si en la sociedad dominicana, bueno, había una decadencia de la lectura por la cuestión de la crisis de las librerías, si se estaba leyendo más, si se estaba leyendo menos. Bueno, no tenemos ningún estudio que avale si estamos leyendo más o menos realmente. Uno más bien opina en función de su experiencia empírica, que muchas veces no es la mejor, digamos, evidencia, ¿no? Y lo que hay, digamos, podríamos decir es como un espíritu o una especie de, digamos, de creencia generalizada de que hay un problema con la interpretación, pero que sí, claro, esto sí está avalada por el problema de los resultados que tienen los estudiantes en la educación básica, ¿no? Y creo que este es un tópico que no solamente tiene que ver con el manejo de la gramática o de la literatura, va más allá. Es decir, muchas veces no se entiende que la cuestión de que una sociedad, sus jóvenes no puedan leer, comprender un texto, no solo tiene unas implicaciones para la asignatura que están cursando, sino que eso tiene unas graves consecuencias para la sociedad. Cuando yo era estudiante del bachillerato, o sea, en la prehistoria, se enseñaba filosofía y letras. O sea, tú podías ser bachiller en ciencias naturales, podías ser bachiller en matemáticas, podías ser filosofía y letras. No recuerdo en qué momento se eliminó todo eso, pero no hay duda de que el problema de la reflexión, de la capacidad de discernir en la lectura es fundamental.
Incluso hay autores como Julio Cortázar, que habla de los lectores machos, lectores hembras. No me gusta mucho decir eso porque en estos momentos puede ser medio complicado. Él habla de los lectores machos, aquellos que son capaces como de leer la obra de forma crítica y hasta completarla. Ajá. Y los lectores hembras son como más pasivos. Onetti, por ejemplo, en un libro como Los Adioses, nos deja muchísimas posibilidades de nosotros poder, como lectores, completar o ampliar lo que él ha dicho. Ayudar a crecer la imaginación. Claro, porque esa relación lector-escritor es una relación básica para entender todo esto que estamos hablando. Porque incluso hay siempre la posibilidad de lecturas diversas. Hasta en un mismo libro, seguro que nos ha pasado a todos, que lo hemos leído hace un tiempo, y después lo leemos varios años después, y es como si fuera una lectura nueva. Así es. Y no tiene que ver con que sea hombre o mujer. No tiene que ver con eso. Que quede claro. Pero ese tema, para que volvamos nuevamente a esto de cómo podemos leer y cómo deberíamos leer, vamos a tomar una pequeña pausa para regresar, continuando con esta reflexión tan interesante. Nos volvemos a ver en breve. Seguimos aquí con ustedes reflexionando sobre ética y literatura, el compromiso del autor, con nuestro querido profesor Morrison, Premio Nacional de Literatura, y que hemos estado hablando en el último segmento sobre el tema de cómo realmente podemos leer y cómo deberíamos leer y las capacidades que necesitamos para desarrollar una lectura adecuada, ¿no? Frente a cualquier obra literaria. Así es. Sobre todo a partir de los criterios de la libertad. Tenemos que recordar que por mucho tiempo estaba prohibido traer en la etapa colonial a América novelas, porque decía que la gente se complicaba, no, estaba prohibido, Las novelas que llegaron, las primeras novelas que llegaron a América desde Europa, vinieron clandestinas, porque estaba prohibido totalmente. ¿Por qué? Porque siempre han visto, sobre todo los gobiernos de fuerza, la dictadura, la literatura como algo que puede ser subversivo, incluso el Quijote. Incluso el Quijote fue por mucho tiempo cuestionado en función de que podría incitar a otras cosas que no fueran a la educación, al placer, etcétera. Entonces eso nos trae como consecuencia esa relación necesaria entre lo que se escribe y lo que se lee. Qué interesante. Y usted acaba de tocar algo que yo siempre ando buscando, dónde está esa conexión con la ética. Y ahí esa parte que tiene la dimensión de creatividad, del arte, porque el arte crea mundos nuevos, sueña mundos nuevos, y precisamente la ética jalona dentro de una sociedad y la jalona hasta los principios de mayor humanización. Entonces, esa parte siempre crítica, cuestionadora, que nos saca del piso de nuestra normalidad e instalación, donde dos dimensiones del pensamiento y del ser humano se unen. Lo del arte, esa búsqueda de lo bello que siempre nos trasciende, y esa búsqueda de lo justo, de la felicidad, que también siempre es una búsqueda continua. Y de camino permanente. Esa búsqueda de una libertad. Y ahí es donde se encuentra y son subversivos. Y dice esa palabra, la subversión del arte. El arte siempre es subversivo. Siempre ha sido subversivo. Por suerte, ahí está. Pienso en María Zambrano, filosofía y poesía, en ese conflicto durante todo un periodo, ¿verdad? Entre la creación y la razón, el pensamiento y la razón, que es algo tan rico y tan valioso que, como tú señalas correctamente, tiende a ser subversivo, y qué bueno que así lo sea. Qué bueno que así lo sea. Claro. Qué bueno, porque nos ayuda siempre a pensar y a soñar mundos diferentes. Alternativos, plurales, incluyentes, la diversidad, lo hermoso de los diversos colores. Y a decirnos que esta no es la única realidad. Que otras realidades son posibles. Y eso es sumamente importante. Eso es clave. Y la literatura, en términos generales, en los diversos géneros, la novela, es un escenario excelente para eso. Escenario excelente. Precisamente escuchando en hay una conferencia que aparece en YouTube sobre ética y literatura de Fernando Sabater, y él menciona
cómo en la literatura, por su lenguaje libre, precisamente, y la ética también muchas veces, muchos de los que aspiramos y sueños que aspiramos como humanidad, no tienen algunas veces los lenguajes objetivizantes y muy cuadrados, sistemáticos, no son capaces, o sea, no tienen una buena formulación para alcanzar eso que queremos y soñamos, pero que con el arte, expresado desde el arte, es posible. Así es, sí. Porque la cuestión con la literatura, pensemos por ejemplo en el caso con respecto a la filosofía explica un discurso sistemático, lógico, encadenado, pero la literatura trata la cuestión de ese mundo metafórico, está más dirigida a lo emocional. Y eso, de hecho, es muy importante en la cultura occidental, porque la cultura occidental ha sido muy intelectualista. No, pero muy intelectualista. Sí. Entonces, cada día más nosotros vamos comprendiendo de que hay una educación emocional que está íntimamente vinculada con la educación para inculcar hábitos éticos, hábitos ciudadanos, y que nosotros hemos descuidado. Y que esa educación no está vinculada al conocimiento matemático, al conocimiento filosófico, sino a que es transmitido a través de las artes. Así es. Y que muchos de estos principios que nosotros esperamos, soñamos y anhelamos, ligados a la justicia, a hacer lo correcto, lo responsable, lo solidario, el lenguaje apropiado muchas veces debe ser simbólico, que muchas veces es desde el arte de donde se desarrolla y se puede transmitir. Y en esto de lo ético también, donde muchas palabrerías lógicas y cuadradas no dicen mucho, sino más bien lo simbólico, lo ejemplarizante, y desde el arte de su creación es que es posible decirlo y motivarlo. Así es. Mateo, y mover, que sobre todo lo que mover a. Mateo, tu nombre está asociado a la creación de un taller muy emblemático en la sociedad dominicana, el taller César Vallejo, ¿no? Primero, para los que no conocen, háblanos de qué fue ese taller, cuál era el propósito, y luego entonces yo quiero hacerte entonces otra pregunta. Mira, en realidad en América Latina comenzaron a darse una serie de experiencias, ya no de círculos literarios, sino de talleres, o sea, de talleres con cierta institucionalidad. Por ejemplo, la UNAM, México, y las becas culturales, y eso daba la posibilidad a un joven, un estudiante, una joven, tener algún apoyo institucional para que se dedique parcialmente a sistematizar su obra, para que pueda comprar libros, etcétera. Entonces esa experiencia también hubo en otros países. Entonces yo, después de un recorrido, llegué y vi que habían algunos círculos de jóvenes que ya estaban leyendo en la universidad, y planteé la idea, escribí unos reglamentos ahí y puse un letrero que decía: se formará un taller literario. ¿En qué década estamos hablando? Estamos hablando, exactamente se fundó en el año 1979. En enero de 1920 de enero de 1979. Y ese taller comenzaron a inscribirse. Recuerdo, a muchos de ellos los recuerdo. En estos días, ayer que estábamos en Jarabacoa, lo recordaba con José Mármol cuando él llegó, y entonces vio el letrero. Se había inscrito en cualidades, pero esta era otra cosa. Entonces yo le pregunté qué leía, me habló de Miguel Hernández, bueno, comenzó el proceso. Pero después recuerdo en un momento cuando llegó Tomás Castro, cuando llegó Zapata, cuando llegó... La generación de los 80. Todo ese grupo que fue llegando. Yo era el director de ese taller, hasta que me di cuenta que tenía que echarme a un lado, porque ellos llegaron con tanta energía, leían todos los días y leían hasta los domingos y se reunían en el parque, y era una... Yo dije, bueno, ya llegó el momento en que ellos mismos eligen quién lo dirige. Entonces comenzó, Juan Brijan fue el primer director, que fue el profesor de letras. El segundo fue José Mármol, ahí se fueron sucediendo Jorge Piña, Ilón Canacidi Perlomo, etcétera. Pero ese taller, a mi juicio, ha jugado un papel esencial, porque fueron muy críticos, hasta con nosotros mismos. O sea, sometieron a crítica todo lo que se había hecho. Pero eso fue muy bueno, generó debate. Un escritor de nuestra generación que dijo: ahí están desafiantes los puñitos rosados que fundó Mateo Mores, que ahora están y otro de los escritores de mi generación que lo invitaron a leer ese día,
y fue y me dijo, yo fui con eso. Ellos preguntan cosas que he llegado a la conclusión que no son más que un grupo de irracionalistas. O sea que... Era una etiqueta de la época. Irracionalistas porque se salían como de los moldes, Sí, claro, que debería eso. ser la UAS. Ajá. Y entonces una decía, no, vamos a hacer un grupo más pequeño. Y yo le decía, bueno, ahí tengo que intervenir, porque esta es la UAS. Ajá. O sea, que es abierto, que se inscriba, así, pero que vamos a ir siendo más rigurosos. Digo, sean lo más rigurosos, pero sin quitar la democracia. Claro. Bueno, Y eso fue una experiencia buena, pero le cuento una anécdota que es clave y lo hago en reconocimiento a él, que está fallecido. Cuando se crea el taller ya existía el coro, la rondalla, el ballet, la poesía coreana y el teatro. Habían 5 grupos, los 5 grupos clásicos. Y un día yo veo donde el rector, después que pasan unos meses, pasan 6 meses, yo veo donde el rector, que era el doctor Antonio Rosario, le digo, mire, ya tenemos que oficializar el taller César Vallejo. Explíqueme eso. Digo, oficializar quiere decir que hay que darle el mismo tratamiento que al coro, que al teatro, ¿verdad? Y a esos jóvenes escritores que hay que darle su beca, sí. hay que darle su exoneración, una cuestión para que puedan ir al comedor. Y él me mira y sí se ríe, me dice, las cosas suyas, Mateo. Usted quiere que además de que estén perdiendo clases para irse a leer poesía, le paguemos. Pero en honor a su recuerdo tengo que decir que me llamó 3 semanas después y me dijo, tráigame el primer grupo, y lo reconoció. Y por una resolución del Consejo Universitario se reconoció el taller como un grupo oficial. Sí, sí. ¿Qué ventaja tenía ese y qué diferencia tenía con los círculos? Bueno, que ya una institución como la UAS, eso le permitió a ellos no te exoneraba su inscripción, sí. exoneraba los pagos, una beca, sí. ¿verdad? Que eran 60 pesos, pero en ese tiempo sí. no caía mal. Sí. Y motiva. Y motiva, y después se fue ampliando y motiva. Entonces, y además, ellos utilizaron esa libertad de una forma plena porque la UAS, estaba muy dogmatizada en ese periodo, Sí. estábamos en una posición, pero ellos estaban con toda libertad, y eso, y cito de nuevo a José Mármol, nos permitieron actuar con libertad, aún en contra de las ideas de ellos mismos. Claro. Y eso es lo que más vamos a valorar por siempre. Era, Más o menos lo estoy citando. Era lo que te Y iba a con decir, esa palabra de libertad. sí, sí, pues hemos tenido que terminar acá, porque lamentablemente tenía algunos asuntos pendientes a partir de tus preguntas, pero ha sido, es que no, tenemos la deuda de otro programa. No, por eso fue que yo te pregunté qué tiempo era, porque Sí. como tú me dijiste el tema, digo, eso necesita 3 o 4 Claro, horas. bueno, pues tendremos otro programa, ¿no? Porque la verdad es que ha sido bastante enriquecedor y todavía quedan muchas cosas de conversar con una persona como tú, Mateo, que tiene tanto que exponer, ¿no? A la sociedad dominicana. Muchas gracias por estar Gracias a acá con ustedes por nosotros. invitarme. Y a ustedes quédense ahí, que en breve viene Ivette Guzmán con sus recomendaciones. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Hoy conversamos con el maestro Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura, y nos habló sobre las relaciones que existen entre la ética y la literatura. Para la recomendación de esta semana tenemos 2 películas sumamente significativas para la creación y para la ética. Hablamos de la primera, que es Sociedad de los Poetas Muertos, llamada también El Club de los Poetas Muertos, titulada en inglés Dead Poets Society. Es un filme del año 1989 dirigido por Peter Weir. Se ha convertido básicamente en una película de culto. El guión está inspirado en un hecho real. Un profesor de literatura llamado Samuel Pickering, quien le dio clases al guionista Tom Schulman cuando estudiaba en la Academia Montgomery Bell de Tennessee. Fue a partir de él, de ese maestro, que Schulman concibió al personaje del profesor Keating, interpretado por el famoso Robin Williams. La historia comienza en el 1959, específicamente con el acto de bienvenida del nuevo año escolar para la Academia Walton, momento en que es introducido el profesor nuevo de literatura, John Keating, quien era ex alumno de la escuela. El lema de la escuela privada
declarado en el acto es tradición, honor, disciplina y excelencia. Rompiendo con la tradición, en su primera clase, el profesor Keating lleva a los jóvenes al salón que resguarda las memorias de la historia escolar. Mientras contemplan las fotografías de sus predecesores, Keating susurra Carpe Diem, que quiere decir aprovecha el día. Así inicia un camino educativo que pretende inspirar a los chicos. Keating sustituirá el acercamiento teórico por la poesía pura, la lectura poética y la libertad de pensamiento. Para ello, usará algunos símbolos, obligará a los jóvenes a destruir el estudio introductorio del libro de la cátedra y los hará llamarle «Oh capitán, mi capitán», en lugar de profesor. En referencia a un poema de Walt Whitman, los hará subirse al escritorio para ver desde ángulos diferentes y a partir de ahí los hará relacionar el deporte con la poética, los hará escribir su propia poesía. La fundación del club, de ahí los jóvenes forman un club porque algunos jóvenes descubren que Keating había formado un club anteriormente llamado la Sociedad de los Poetas Muertos, cuando él era estudiante. Entonces ellos, inquietos por la idea de vivir intensamente, reanudan esa sociedad. Tienen en común con Keating el hecho de que sus familias han planeado su futuro y ellos buscan apropiarse de su vida nuevamente. Cada uno carga también sus cruces personales. Neil Perry, uno de los personajes, sufre la coacción de su padre autoritario y controlador. Todd Anderson manifiesta una introversión casi patológica. Charles Dalton es un joven irreverente, atrapado en el prestigio de su millonaria familia. Richard Cameron es disciplinado y aburrido. Knox Overstreet ha descubierto el amor, pero no sabe ni se atreve a conquistarlo. Mientras que los curiosos aplicados, Gerard Pitts y Stephen Mex, constituyen un radio para poder escuchar música. En la medida en que estos jóvenes se atreven a pensar por sí mismos, pues descubren sus propios talentos, sus propios intereses, y así Neil encuentra su vocación para la actuación y se incorpora al grupo de teatro sin consentimiento de su papá, quien al descubrirlo se lo prohíbe severamente. Knox hallará el valor para ir tras la chica que le gusta. El joven Todd logrará abrirse por primera vez en el aula, aunque seguirá siendo tímido, y finalmente Charlie encontrará en el club un espacio para ser él mismo, adoptando el nombre del rebelde Nuwanda. A fin de ser expulsado, Nuwanda publica el boletín escolar, una petición para aceptar mujeres en Walton y para aceptar a nombre del club, ¿no? Pero ninguna de sus miembros tenía conocimiento del asunto. Hay otra película que es sumamente emblemática para trabajar el tema ética y literatura, que es La Sociedad, que es Escritores de la Libertad, Freedom Writers. Una joven profesora va a una escuela de mala muerte en un barrio de negros y latinos en los Estados Unidos, y ella, a partir de esas complejidades y de esas contrariedades que se dan entre lo que ella les quiere enseñar y la vida convulsa entre drogas, enfrentamientos de pandillas, de los jóvenes y las jóvenes que viven en este barrio, pues no existe una comunicación. Esta joven maestra de literatura empieza a conquistarlos a través precisamente de la escritura. Les pide a los jóvenes que los que estén de acuerdo con ella pues escriban en un cuaderno una especie de diario, que escriban y que solamente ella va a dejar un gabinete abierto y que solamente los que estén en ese gabinete ella los va a leer, que ese diario es de ella. Al principio los estudiantes, ella no encontró ninguno de los cuadernos, ningún diario en el gabinete. Luego ella fue encontrando uno, dos, hasta que finalmente encuentra a todos los cuadernos de todos los estudiantes allí.
deciden escribir un libro, llevan a la clase a Ana Frank, la joven judía del famoso diario, y logran pues esta relación viva que tiene la literatura con quienes la leen y con quienes los escriben. Estas dos recomendaciones les hacemos para esta semana en su programa de Ética TV. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.